Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este tema, este que es nuestro último módulo ya de este pequeño curso de antropología jurídica, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer un análisis, creo yo, interesante sobre el tema de los derechos humanos y este análisis, pues, va derivando precisamente de los temas que hemos ido analizando, que hemos ido viendo, ¿no? Hablábamos en el último módulo de cómo el poder se va razonando con el derecho, ¿no? Pero cómo además este poder convertido en soberanía se ha ido en primera instancia estatalizando, pero luego se ha ido globalizando, ¿no? Si pensamos en el poder estatal o en la soberanía estatal, ¿no? Lo que le daba razón, lo que le daba legitimidad o lo que le sigue dando legitimidad a ese poder estatal, ¿no? Porque seguimos en un modelo primariamente estatal, es precisamente el derecho, pero particularmente es el derecho fundacional del Estado, de la organización del Estado. Es decir, estamos hablando del derecho constitucional. El derecho constitucional o el derecho contemplado en el ordenamiento constitucional es aquello que le da mayor legitimidad y razonabilidad al uso del poder. Cuando hablamos del poder a escala global, necesitamos también un documento que funde, que constituya la razón de ese poder, ¿no? ¿En qué carta, en qué documento, en qué elemento podemos encontrar esa razonabilidad del poder, esa legitimidad del uso del poder? Para varios autores, y eso es lo que desde este punto es en el que vamos a analizar este módulo, son los derechos humanos. Los derechos humanos es ese elemento aglutinador o es ese pegamento, ¿no? social que puede vincular a toda la humanidad. Pero esto es así, ¿no? Quizá podríamos iniciar esta sesión con una serie de preguntas, ¿no? Evidentemente, los poderes globales, ¿no? Son parte de ese proceso de globalización al que estamos accediendo, ¿no? Donde, como yo les decía, ¿no? La soberanía del Estado parece palidecer para que nuevos actores y nuevas formas de ejercer el poder empiezan a sobresalir, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde ha habido un boom de documentos internacionales, organismos internacionales, no solamente de derechos humanos, sino también y principalmente de carácter económico. Entonces, el poder se está ejerciendo de otra manera, ¿no? Y entonces, pareciera que necesitamos también al mismo tiempo un elemento que pueda legitimar ese ejercicio político. Y entonces la pregunta sería, la primera pregunta, ¿existen creencias comunes a toda la humanidad? ¿Existen valores universales que legitimen la globalización? Es decir, podemos hablar de que existen estos valores en toda la humanidad cuando la humanidad se caracteriza precisamente por ser un conglomerado de diversidad cultural. A pesar de esa diversidad cultural, ¿podríamos hablar de que hay creencias comunes? Y si las hay, si pudiéramos pudiéramos afirmar que sí las hay, ¿estos valores podrían ser los derechos humanos? Ya habíamos hablado en algún momento de cómo los derechos humanos tienen esta falla original, este pecado de origen, ¿no? Es decir, cómo los derechos humanos surgieron para garantizar o para proteger ciertos elementos, ciertas características, ciertas propiedades de un grupo específico de personas. En principio decíamos el hombre blanco propietario. Esto se ha transformado, esto ya no es así. Los derechos humanos son derechos efectivamente de todas las personas o son derechos que corresponden solamente a algunas personas. Dirían algunas personas desde una posición crítica capitalista, los derechos humanos son efectivamente derechos o son bienes, ¿no? O son productos que están en el mercado. Pensemos, por ejemplo, en la salud o en la educación, ¿no? Nos gusta mucho decir que la salud es un derecho o que la educación es un derecho, pero en la vida real, ¿es efectivamente un derecho la educación o la educación es un elemento que está al servicio del mercado y que solamente ciertas personas que cumplen con ciertas condiciones económicas pueden tener acceso a esa educación? Esto no solamente pasa en el ámbito de la educación privada, sino también en el ámbito de la educación pública. ¿Todas las personas pueden acceder a la educación pública o son solamente aquellas que pueden darse el lujo, entre comillas, de no tener que trabajar todo el día o de tener la posibilidad de no trabajar para estudiar? Es decir, es
la educación como ejemplo de un derecho realmente humano, es decir, que está arraigado a la ontología de la persona, o realmente es un producto que está puesto en el mercado y que solamente ciertas personas pueden acceder a él? La globalización, regresando al tema de ¿la globalización es relativa o es realmente universal? ¿No? Si es relativa, existen sistemas dogmáticos impermeables que se ignoran y violentan entre ellos. Es decir, ¿qué tenemos en el sistema global? Tenemos efectivamente un sistema político donde hay un gran poder que se está legitimando por una carta de valores universales que conocemos derechos humanos, ¿no? Es decir, llegamos a pensar, incluso llegamos a creer que así es. Es decir, que tenemos una organización de las Naciones Unidas como el gran órgano internacional y este órgano ejerce diversas atribuciones de poder frente a la sociedad global y la carta fundacional de este organismo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿es real que existe solamente este sistema o existen una diversidad de sistemas? Y además estos sistemas son dogmáticos y no permiten, ¿no?, que culturalmente se permee uno con el otro. Por lo tanto, se ignoran entre ellos e incluso se violentan entre ellos. Pensemos, por ejemplo, en modelos culturales occidentales y modelos culturales islámicos. Sabemos perfectamente que Naciones Unidas surge de la Carta de San Francisco de 1945, ¿no? Donde son los países occidentales o occidentalizados los que determinan estas reglas del juego, los que determinan este nuevo orden mundial. ¿Y qué pasa con los países, por ejemplo, que se autodenominan como países no alineados? ¿Estos también están permeados por estos valores universales o ellos tienen otros valores universales? Y entonces el poder realmente está legitimado a nivel universal o solamente está legitimado en ciertos sectores. Esa es un poco la idea desde donde podemos partir a hacer un análisis antropológico crítico de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos son valores universales aceptados por todas las personas o son valores que derivan em, de un relativismo cultural y que se están o han sido impuestos a otros modelos culturales? ¿Qué es lo que estamos viendo y hacia dónde podemos utilizar esos derechos humanos? Por eso, uno de los elementos que se plantean en el título es el buen uso de los derechos humanos. ¿Cómo los derechos humanos pueden permitir la vinculación de la humanidad? Empecemos con ese tema del credo de los derechos humanos, es decir, el punto de partida antropológico, cuando hace un análisis de los derechos humanos como este factor legitimante o este factor racionalizante del poder, es que los derechos humanos son un elemento evidentemente dogmático. Es decir, que necesitamos dar un paso prácticamente casi de fe para creer en los derechos humanos, ¿no? Como yo les decía hace rato, si podemos establecer una lista de los derechos humanos, así como establecemos una lista de los 10 mandamientos, ¿no? Todas las personas tienen derecho a una vivienda, ¿ok? Pero esto, ¿cómo lo puedes demostrar? Esta afirmación, ¿cómo se puede demostrar que todos tienen derecho a la vivienda? A una vivienda digna, o que todos tienen derecho a la educación, o que todos tienen derecho a la movilidad, ¿no? No son elementos demostrables, son elementos en los que finalmente acabamos aceptando que ese postulado es cierto. Es decir, hay una especie de, hay un paso en el que decidimos creer en ese postulado. Por eso hablamos, ¿no? Desde la antropología de un credo de los derechos humanos, porque no hay un elemento propiamente empírico científico que me demuestre, ¿no?, que yo tengo, así como yo puedo demostrar que yo tengo un páncreas, eso es demostrable, ¿no? ¿Cómo puedo demostrar que yo tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿No? Eso más bien está en el ámbito de las ideas y por lo tanto yo acabo creyendo en esa idea. Y entonces tenemos este binomio de poder y creencia, ¿no? Cuando el poder se ejercía, estoy simplificando esto demasiado, pero bueno, cuando el poder se ejercía de manera tribal, este ejercicio del poder necesitaba una creencia, ¿no? La creencia en los astros. Los astros no son los que finalmente daban esta legitimidad al poder tribal, ¿no? Cuando se generaron posteriormente en Grecia, en Roma, ¿no?, los estados-nación, entonces las creencias fueron mitológicas. Ya hemos hablado de esto en clases pasadas. ¿Qué pasaba cuando había muchos dioses?
¿no? Estas mitologías griegas nos generaba una lucha de poderes, porque el poder de un Estado-nación estaba arraigado en un dios de los cientos y cientos que había y otro Estado-nación lo tenía arraigado en otro, hasta que llega esta idea del monoteísmo, que lo que hace es es la posibilidad de concentrar altas cuotas de poder, ¿no? Y entonces tenemos los modelos feudales y monárquicos que creen en un dios único. Luego tenemos el modelo del Estado, que cree en las leyes. Es decir, recuerden que el Estado rompe este modelo escolástico, este modelo religioso, para entrar en el modelo de la sociedad moderna, de la sociedad racional, de la sociedad ilustrada, donde necesitamos que todo sea demostrable. Sin embargo, tenemos postulados en los que tenemos que seguir creyendo, ¿no? Y entonces el Estado construye su propia religión. Esa religión ya no viene derivada de Dios, sino viene derivada del pueblo. El pueblo es ahora el legislador divino que decide y que determina las leyes, ¿no? Las leyes se convierten en la nueva religión, en el nuevo espacio en el que creemos, y ese es el que legitima el poder. Veíamos en teorías críticas, ustedes recordarán, cómo podemos ver de manera deóntica una norma, cómo podemos hacer un estudio deóntico de una norma, o cómo podemos hacer un estudio crítico de una norma. Cuando hacemos un estudio deóntico, y ustedes recordarán que veíamos una norma de derecho laboral que decía el dador de trabajo, ¿no? Tiene la obligación de, cuando hacemos un estudio deóntico, creemos, ¿no? Hacemos este salto de fe, creemos que esa norma es justa y correcta. Cuando hacemos un estudio crítico, nos damos cuenta que esa norma tiene muchas cargas negativas y que por lo tanto esa norma quizá lo que puede generar más que justicia es un producto de injusticia. Sin embargo, lo que hacemos generalmente, hablo en términos de actio popularis, ¿no? En términos populares, ¿no? El Estado construye un modelo cuasi religioso que son sus leyes y el pueblo cree en esas leyes, ¿no? Pero luego tenemos este estado global, que es del que veníamos hablando, o con el que terminamos de hablar el curso, el módulo pasado. ¿En qué creemos? Cuál es el espacio de creencia? ¿Cuál es la nueva religión? ¿Cuál es esta religión, podríamos llamar posmoderna? Bueno, desde la antropología jurídica se establece que los derechos humanos pueden ser esa creencia, esa religión posmoderna que nos plantea unos postulados, unos valores éticos, morales, unas líneas de mesura y desmesura, ¿no? Muy bien ajustadas, muy bien delimitadas, ¿no? Que permiten que el poder se ajuste a un sentido, le da un sentido al poder, ¿vale? Lo hemos ido haciendo de diferentes maneras, a través de los astros, a través de la mitología, a través del monoteísmo, de las leyes racionales, y ahora entramos a este modelo de derechos humanos, como esta gran apuesta ética política, ¿no? De este Estado global que permite racionalizar el uso del poder, ¿no? Decía por ahí Alexis de Tocqueville, y aquí lo pongo, no hay sociedad que pueda prosperar sin creencias, y por eso necesitamos la creencia para que el poder prospere. Bueno, entonces el credo de los derechos humanos se sostiene prácticamente en tres afirmaciones, ¿no? Primera afirmación: los derechos humanos tienen una naturaleza dogmática, es decir, son una verdad revelada, pero no comprobada. Es un poco lo que yo les decía hace rato, ¿no? Es decir, los derechos humanos me plantean un postulado muy claro: todas las personas tienen derecho a tal o cual situación, todas las personas tienen derecho a la educación, todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y lícito, todas las personas tienen derecho al acceso a la salud. Todos estos son postulados que de manera dogmática aceptamos, es una verdad revelada, ¿no? No las revela o bien un documento constitucional, o no las revela bien una sesión académica, ¿no? Es decir, es algo que nos llega de manera externa, pero que no se puede comprobar, por eso es dogmática. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender de los derechos humanos desde esta visión antropológica. Segunda afirmación, que también va junto con pegado y que lo veníamos hablando a partir de la diapositiva anterior: que sean un dogma no significa que no sirvan, es decir, no le tenemos que quitar su utilidad, son bastante útiles los derechos humanos, son un recurso indispensable para atribuirle sentido a la sociedad humana. La sociedad humana, como veíamos aquí, va avanzando, va evolucionando
y necesita la creencia para poderle dar un sentido a esa vida social, ¿no? Entonces la creencia también se va modificando, pero siempre hay algo en lo que estamos creyendo. Por eso decía Alexis de Tocqueville, no hay sociedad que pueda prosperar sin creencias. Por lo tanto, los derechos humanos sirven para legitimar y encauzar al poder, tienden a humanizarlo. Esto es una de las grandes aportaciones que la antropología ve en los derechos humanos, ¿no? Los ve como recursos, ¿no? Los ve como un elemento dogmático, pero que tienen la posibilidad de legitimar y de delimitar el ejercicio del poder para que éste sea consecuente con el humanismo. Y finalmente, una tercera afirmación. Los derechos humanos pretenden construirse en una religión para la humanidad, es decir, abierta a todo el mundo, pero, y ahí no lo van a ver, estoy aquí yo haciendo, pero arraigada en la cultura occidental, ¿no? Es otro de los elementos importantes y es del que vamos a estar hablando un poco durante todo lo que nos queda del módulo. Cómo los derechos humanos tienen así como tienen este origen liberal, también tienen este gran origen occidental. Y entonces parten de una posición específica, eh, culturalmente hablando, es decir, parten de un proyecto específico de ser humano, un ser humano individual, un ser humano soberano, es decir, un proyecto específico de ser humano que no corresponde con los proyectos específicos de otro tipo de culturas. Y por lo tanto, la pregunta es, si esto es así, los derechos humanos pueden constituirse en esta religión ecuménica, en esa religión para toda la humanidad, o los derechos humanos lo que están haciendo es constituirse, como sucedía en la España del siglo XV, en un elemento que permite o que legitima la imposición cultural de una cultura sobre otra. Recuerden que la religión católica fue impuesta en varios pueblos con el objetivo de evangelizarlos, con el objetivo de que avanzaran y que creyeran en el verdadero Dios. ¿Qué tanto estamos haciendo lo mismo cuando decimos, no, es que los musulmanes deberían de tener estos mismos criterios culturales para avanzar? Están retrasados, no están atrasados, no avanzan. O las comunidades indígenas deberían de tener estos modelos éticos y morales dentro de su propia religión, dentro de su propia estructura social, para poder seguir avanzando. ¿Qué tanto tenemos esta misma posición imperialista, ¿no? Solo que ahora en lugar de llamarle religión católica, le llamamos derechos humanos? Esas son quizá las preguntas más relevantes que se hace en la antropología jurídica cuando se acerca al elemento o al análisis de los derechos humanos. Y entonces, lo que yo les decía, los derechos humanos parten de un proyecto específico de ser humano, ¿no? Un ser humano que tenga, en principio, que sea hombre. No, los derechos humanos se dirigen particularmente, ¿no? Al menos lo hemos visto en los últimos 200 o 300 años, a garantizar los derechos del hombre, pero no de el hombre nada más visto así como en su versión biológica, sino también en su versión social, un hombre que es individuo, es decir, es este ser humano que es el todo, que es indivisible y que es único en la sociedad. ¿No? Es decir, en la sociedad somos únicos, desde esta perspectiva, la perspectiva occidental es esto lo que pondera permanentemente, ¿no? Hay un todo incluido dentro del ser humano y este ser humano es indivisible, por eso los derechos humanos son indivisibles, pero además es único, es irrepetible, ¿no? Esto es un punto relevante en comparación con otras culturas, ¿no? Pero además, no solamente es un individuo dentro de lo colectivo, ¿no? Es decir, se pondera la individualidad, sino que también es soberano, es decir, es dueño de su propia dignidad y de sus derechos individuales. Ustedes no lo recuerdan porque están muy jovencitos, pero antes de la reforma de 2011, en México hablábamos, en lugar de derechos humanos, hablábamos de garantías individuales. Es decir, el individualismo permeado por completo, transversalizado por completo en el tema de los derechos, ¿no?
No hay un derecho individual más evidente, por ejemplo, que el derecho a votar. El derecho a votar se hace de manera secreta, una persona un derecho, ¿no? En otras culturas esto se vería como extraño, ¿no? ¿Por qué cada quien debe votar por la persona que considera? ¿Por qué no todos pensamos de manera colectiva y ejercemos un solo voto? Hay un libro muy bueno, que creo que ya lo he referenciado en algún momento, que se llama Filosofar en clave tojolabal, en el que una persona, un alemán, está conviviendo con comunidades indígenas tojolabales mayas aquí en México, y de repente le pone un examen a los niños, un examen de español. Y claro, él le da un examen a cada niño. ¿Por qué? Pues porque el examen se contesta de manera individual, ¿no? Es evidente. ¿Por qué? Pues porque ese es nuestro proyecto. Hemos crecido en ese proyecto de ser humano, en un ser humano individual que compite entre ellos, ¿no? Y entonces los niños tojolabales que han crecido en un modelo cultural completamente diferente, cuando ven que les da este examen a cada uno, se extrañan y se levantan y empiezan todos a contestar un solo examen, el mismo examen lo contestan cada uno de ellos, ¿no? Y entonces él dice, no se vale copiar, pero los niños tojolabales dicen, no, pues es que pues, 7 cabezas o 10 cabezas piensan mejor que una, no hay ninguna razón, no hay ningún sentido en estar todos contestando un examen de manera individual. Ese sentido se encuentra, por supuesto, en el individualismo. Ese sentido se encuentra si nuestro modelo es de competencia. Pero si uno crece en un modelo de cooperación, no tiene ningún sentido hacer exámenes individuales. Son cosmovisiones diferentes. Y por lo tanto, pensar en derechos humanos de corte individual no tiene ningún sentido en un modelo tojolabal. Y entonces nuestro modelo de derechos humanos antropológicamente ya no nos funciona. ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, ahí se me fue la palabra. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que imponer este modelo cultural de derechos en las comunidades tojolabales, o intentar que el modelo de derechos se amplíe y permita incluir, ¿no? Permita reconocer otras formas de entender la dignidad humana. ¿Cuál sería no sé si me doy a explicar, cuál sería la ruta adecuada? En este modelo, ¿no? En este modelo occidental, ¿no? El ser humano es una partícula elemental de toda la sociedad, pero es una partícula individual, ¿no? Él es su propio fin. El ser humano es su propio fin, ¿no? Esto lo escuchamos constantemente, ¿no? Tú tienes que estar bien. El objetivo es que tú estés bien, que tú seas feliz, ¿no? Busca tu camino, desarrolla tu proyecto, ¿no? Es decir, estamos en un modelo claramente de corte individual soberana. Por lo tanto, los derechos individuales entran constantemente en conflicto con los derechos de otra persona. Eso es, en principio, un poco o en gran parte, el trabajo que resuelven los juzgados, ¿no? El trabajo judicial, cómo los derechos de una persona están invadiendo la esfera de la otra persona, porque si los derechos humanos se entienden o los derechos se entienden en un mundo individual. Por lo tanto, la justicia deriva, o el orden justo deriva, de la competencia entre estos derechos. Y yo voy a ponderar qué derecho predomina frente a dentro de este conflicto. Esa es un poco la labor del juez. Esto no tiene ningún sentido en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí este libro de Homo Juridicus habla de China, Japón, India, pero también habla de México. México es un país intercultural. Hay culturas que son completamente ajenas al occidental. Centroamérica, Perú, Groenlandia, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Es decir, hay varios países, hay un montón de países. Si se dan cuenta, ahorita no hablé de ningún país árabe, ¿no? Pensemos simplemente en África, ¿no? Toda la África subsahariana, qué lejos está de ser occidental, ¿no? En otras culturas, el ser humano es parte de un todo, no es el todo, es parte de un todo, no es indivisible ni único, sino que es una pieza del colectivo. Y entonces cambia por completo el modelo. Por supuesto, cada modelo tiene sus grandes ventajas, pero también sus grandes desventajas, ¿no? No es que en un modelo colectivo haya más ventajas, pero no es que tampoco que en el modelo individual haya más ventajas. Simplemente son modelos diferentes de entender el proyecto de ser humano que cada cultura está desarrollando. En estos modelos, por ejemplo, ajenos al occidental, en muchos de ellos el valor fundamental no es la construcción de la voluntad individual,
¿Qué es lo que quieres ser de grande? Encuentra tu propio proyecto, encuentra tu camino. ¿Qué es lo que tú quieres estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? Todas estas preguntas que nos vamos haciendo, que nos hicieron cuando éramos niños, que les hacemos a nuestros hijos o que le harán ustedes a sus hijos los que tengan, ¿no? Están enfocadas en el desarrollo individual. ¿Por qué? Porque el valor fundamental está en la voluntad individual y en la posibilidad de que esa voluntad individual se convierta no solo en un proyecto, sino que ese proyecto se convierta en una realidad. Y por lo tanto eso hace que seamos una persona exitosa porque cumplimos nuestros sueños. En otras culturas el valor fundamental es la disolución de la voluntad individual. Es decir, te vamos preparando, ¿no? Tu educación va enfocada en que vayas reprimiendo lo individual para que vaya saliendo el nosotros, ¿no? Por supuesto que para nosotros esto es algo, no solamente puede llegar a sonar absurdo, sino incluso puede llegar a sonar hasta invasivo, ¿no? Pues, ¿por qué voy a perder mi propia identidad individual? De esa misma manera les suena, por ejemplo, a los tojolabales, esta idea de vamos a pensar en el yo. Entonces son dos culturas muy diferentes y que hacen que se entienda muy diferente la dignidad. En este modelo individual, la dignidad se entiende desde la perspectiva individual, mi dignidad. En la otra perspectiva, no existe mi dignidad, existe nuestra dignidad porque se diluye la voluntad individual. Es decir, el yo soy es impotente frente al nosotros somos. Y fíjense qué interesante, ustedes saben que la palabra Yahvé significa yo soy o yo soy el que soy. Es decir, desde ese momento se pondera lo individual. Yo soy. ¿No? Y entonces ya no somos nosotros, ya no son, ¿no? Ya no estamos en esta mitología donde hay un conglomerado de dioses que tienen que aprender a convivir entre ellos, que tenemos que hacer que aprendan a convivir entre ellos, sino que aquí hay simplemente un solo Dios y lo que diga este Dios literalmente va a misa, ¿verdad? No se cuestiona, no hay otro poder similar a ese poder divino. Esto me suena muchísimo a cuando hablamos de que los derechos humanos tienen un núcleo duro, ¿no? Y que sobre ese núcleo duro, lo que se llaman las normas de jus cogens o normas imperativas de derechos humanos, no hay otro poder que pueda destrozar esas normas. ¿Se dan cuenta cómo cómo hacemos estos símiles, ¿no? Entre un modelo religioso monoteísta y este modelo de los derechos humanos, porque vienen de la misma raíz, es la manera en la que se legitima el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, en Occidente, fíjense qué interesante, ¿no? En Occidente, la gran diferencia es que en Occidente la persona es un ser por descubrir. Ese es el proyecto de ser humano. Tu vida se determina a partir de que en tu camino tú te vayas descubriendo. De tal manera, ¿no? Que en esa ruta vas preguntándote y contestando de manera diferente esta pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿No? Cuando soy niño, tengo esta idea de lo que soy, pero cuando ya soy adolescente tengo otra idea, pero cuando soy joven tengo otra idea, pero cuando soy adulto y cuando soy anciano, voy contestándome esa pregunta permanentemente porque me voy descubriendo como un ser. En Oriente la persona no es un ser por descubrir, la persona es un ser por arrancar. Es un ser por destruir. Hay que despojarme de la persona para convertirme o para ser parte de nosotros. Y entonces el modelo de dignidad se entiende completamente de otra manera. Hay posibilidad de que estos dos elementos convivan. Pareciera que hasta la fecha pareciera que no hay una posibilidad de que haya una especie de interpretación conforme o de conformidad entre estos dos elementos, porque además no solamente se ignoran entre ellos, sino que se violentan entre ellos. ¿De qué manera pueden los derechos humanos ser este elemento que congregue, ¿no? Que integre estas dos visiones? Los derechos humanos no pueden serlo si insisten o si se insiste en ser un credo que se imponga a las demás culturas. ¿Hay alguna manera de que los derechos humanos se conviertan en esta ruta que integre? Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente video.